Vamos con un nuevo vídeo de respuestas a vuestras preguntas. Hola a todos perdidos y perdidas en Cody, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Toca respuestas a vuestras preguntas, la segunda parte del vídeo de la semana pasada, que os prometí que como me habéis dejado muchísimas preguntas, pues iba a hacer una segunda parte, así que vamos con ello. Ya sabéis que en los comentarios de este vídeo me podéis dejar nuevas preguntas que os contestaré en los próximos vídeos. Y vamos a empezar hoy con una pregunta de Sergio CV. Honestamente, ¿os gustaría ver algún What If al estilo de Marvel? ¿Y por qué el de Darth Jar Jar? Pues mira, yo lo he dicho esto en alguna ocasión, sí que me gustaría, creo que sería una idea buenísima, de hecho, incluso a mí personalmente me funcionaría mejor que Visions. Visions creo que es una historia que ha funcionado guay, pero tampoco termina de ser un What If, porque no juega con elementos que conocemos o personajes que conocemos, a excepción de uno o dos cortos tipo el de I Am Your Mother de esta segunda temporada, sino que crea todo un poco de cero cogiendo inspiración de Star Wars. Está muy guay, pero a mí es verdad que me llamaría más la atención coger verdaderamente los personajes que conocemos y verlos en situaciones un poco rocambolescas o alternativas, ¿no? Algo así. ¿Qué habría pasado si Darth Vader no hubiera muerto, por ejemplo? ¿O qué habría pasado si en vez de fuera Obi-Wan el que se enfrentó a Darth Vader, en Mustafar hubiera sido Ahsoka? Ese tipo de cosas creo que son muy interesantes y que podrían haber funcionado muy bien. Vamos ahora con una pregunta de Deathmoon. ¿Ves viable la aparición de Greedo en algún arco de la temporada 2 de Andor? Greedo, pues la verdad es que no. O sea, es un personaje que está mucho más relacionado con, obviamente, con Jabba el Hutt, así que, hombre, molaría muchísimo si en Andor de repente se meten en el tema de los sindicatos del crimen y vemos a Jabba, etcétera. Pero no lo creo, a priori no creo. Luis Enrique García Paredes, ¿te gustaría ver una serie del capítulo 5 de Visions de su segunda temporada? Bueno, mira, he contestado un poco con la primera. Visions me gusta como pequeño regalo que nos hacen los 4 de mayo, el día de Star Wars, como algo que es ajeno a Star Wars, pero que se inspira en Star Wars y que, bueno, pues te deja ese detalle que te muestra que esto va más allá, que está dentro de la cultura pop, que va más allá de la propia Star Wars, etc. Ahora, ver una serie en concreto de una de esas historias, a mí personalmente no me llama, pero bueno, para gustos colores. Marek Steel, siempre he tenido la duda y me perturba no saberlo. En las naves y en los cruceros, ¿dónde estaban los baños? A ver, en la Razor Crest vimos dónde estaba el baño que utilizaba Din Djarin. Ahora bien, Marek Steel. No, es que no es tal vez lo que a mí por lo menos más me interesa cuando yo veo una película de Star Wars. O sea, entiendo la duda, pero también a nivel guión, a nivel construcción de la historia, nivel argumental, no sé yo hasta qué punto eso tiene mucho interés. No digo yo que no sea interesante, pero prefiero que me cuenten otras cosas. Dicho lo cual, supongo que habrá baños como en todos lados. José Antonio Casas Aguino. Según se comenta, el título de la película de Filoni será Heredero del Imperio. ¿Crees que se verá a Mara Jade en esa cinta? Bueno, esto ya contesté un poco el otro día a una pregunta del estilo y vuelvo a insistir en algo que ya os he dicho muchas veces. Sí, puede que se llame Heredero del Imperio, tal vez no. Sí, se va a basar más o menos, o va a adaptar pasajes o historias o personajes o cuestiones relacionadas con Heredero del Imperio, pero no va a ser una adaptación fiel, ni mucho menos. O sea, no es vamos a adaptar Heredero del Imperio al cine, no es eso. Filoni va a coger ciertos elementos. ¿Va a haber o puede haber elementos o personajes que estén inspirados en historias de Heredero del Imperio? Sí, sin duda. ¿Puede haber algo parecido a Mara Jade? Pues mira, puede haberlo. Incluso este personaje que ya hemos visto en la serie de Ahsoka, esta Shin, que es un poco así como del lado oscuro, pues a lo mejor eso deriva en algo parecido a Mara Jade. Ahora, que vayamos a tener un personaje con ese nombre, con esas características y con la historia y relación que conocemos en los libros con Luke, sinceramente, lo dudo muchísimo. No lo creo. No digo que sea imposible, que no vaya a pasar, pero al menos no creo que el planteamiento en sí de lo que están haciendo vaya por ahí. Aritz Cintero, ¿algún día Lorao vendrá de invitado al podcast o al canal?
¿Y algún día habrá serie de la Alta República con Avar Kriss en live action? ¿Quién sería para ti la actriz perfecta para el papel? Bueno, la primera pregunta, Lorao, no lo conozco mucho, sé más o menos quién es y bueno, por mí encantado si lo pudiéramos invitar alguna vez al canal. Pues mira, le escribiría a lo mejor para la serie de Ahsoka o para próximas series, a ver si le interesaría. Por cierto, si alguien conoce a alguien que le gustaría que viniera al canal, siempre me lo podéis dejar en comentarios, incluso nos podéis poner en contacto y oye, aquí todo el mundo es bienvenido. ¿Algún día habrá serie de la Alta República con Avar Kriss en live action? Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso lo vamos a ver antes o después. Veremos a ver cómo funciona The Acolyte. Una vez que veamos cómo funciona esa serie, creo que podremos ver si va a haber muchas más historias centradas en la Alta República. Porque The Acolyte al final va a representar el final de toda la Alta República. También creo que a lo mejor están interesados o tendrán cierto interés en que primero se terminen las historias en las novelas que están escribiendo, o por lo menos un cuerpo general de historias que ahora mismo están ya en la tercera y última fase, y a lo mejor ya después pues sí habrá más posibilidades de que hagan películas o series, ¿no? En cuanto a la actriz perfecta para Avar Kriss, pues no lo sé. Fíjate que la primera que pensé cuando vi la pregunta fue en Katie Sackhoff, la actriz que interpreta a Bo-Katan Kryze. Pero bueno, más allá de eso, Cate Blanchett molaría muchísimo, ¿no? Por ejemplo. Creo que sería, pero no sé cómo está ahora la actriz, quiero decir. Ya va teniendo una edad, pero no sé, algo de ese estilo. John Revan, ¿aparecerá la nave de Thrawn, el Quimera, en la serie de Ahsoka? Yo creo que sí. Creo que tendría bastante sentido. Tenemos que ver, pero yo apostaría porque sí. Ser Brick, ¿crees que una vez terminado el Mandoverse, en algún momento hagan una trilogía de películas o una serie protagonizada por Grogu, pero ya más grande, ya sea como niño de 10, 12 años o en una etapa adolescente o incluso adulta? A ver, Grogu ha venido para quedarse. O sea, tú no tienes un elemento que funciona tanto y lo vas a desaprovechar. Y encima Grogu tiene dos ventajas. Una, está funcionando muy bien y lo puedes utilizar en muchas de las historias que están contando ahora mismo. Y sobre todo, puedes seguir haciendo historias de Mandalorian con Grogu, con Din Djarin, etc. Pero, segunda ventaja, es un personaje prácticamente atemporal, porque es un personaje que puede vivir, como vimos con Yoda, 800 años. Un personaje que ya estaba vivo en las guerras clon. Y un personaje que va a estar vivo, si todo, o sea, si no pasa nada, durante el periodo de las secuelas y durante los siguientes 500, 600, 700 años. Por tanto, claro que vamos a ver cosas con el personaje. Mientras siga funcionando como personaje, veremos más de él. Ahora, ¿cuándo y cómo? Pues tendremos que ver. Yo, por ejemplo, veo que hay una ocasión muy buena con esa película de Rey, donde puede aparecer Grogu. Porque sería unirlo todo y darle más contexto a las historias del futuro y relacionarlo con el pasado. Lo cual, para mí en Star Wars siempre tiene que estar presente esa relación con todo lo anterior, o con parte de lo anterior. Entonces, sería, si no, desaprovechar un poco también al personaje. No digo que vaya a aparecer, pero tendría todo el sentido. Vamos ahora con una pregunta de UserGH4SM9RQ2L, que no me aparecía el nombre. ¿Qué estaba haciendo Ahsoka durante la trilogía original? Buena pregunta. Voy a responder de 2-3 maneras diferentes. La primera, respuesta meta. El personaje no existía cuando se hizo la trilogía original, por tanto no puede aparecer. Y esto ya os lo he dicho en muchas historias. Estamos contando, Star Wars funciona por saltos, ¿no? Ahora te cuento una historia de este momento temporal, ahora vamos al pasado, ahora vamos a la mitad, ahora nos vamos mucho más al pasado, ahora hay personajes que van apareciendo en unas historias que de repente no están en la siguiente. Y a no ser que vayas matando a todos los personajes que vayan apareciendo nuevos en su serie para que no puedan aparecer en un futuro y no haya este tipo de problemas, o bueno, les das una jubilación anticipada en una isla paradisíaca. Pero bueno, a no ser que hagas eso, pues obviamente no han podido aparecer en historias cuando no estaban creados. Dicho esto, salimos del meta, nos metemos de nuevo en la historia en Star Wars. Puede que la respuesta vayamos a tenerla precisamente en la serie de Ahsoka.
Porque sabemos que Ahsoka está muy interesada en encontrar a Ezra y a Thrawn. Y ellos desaparecen poco antes de que comience toda la historia de la trilogía original. Por tanto, puede que Ahsoka esté involucrada en una historia paralela, relacionada obviamente con todo el tema del Imperio, pero más centrada en esa búsqueda de Ezra y de Thrawn. De hecho, a mí no me extrañaría que en la serie de Ahsoka al menos veamos algún flashback o algún momento puntual donde nos cuenten exactamente qué estaba haciendo en ese periodo temporal. Creo que sería muy bonito, que daría muchas respuestas y que acabaría con esta pregunta que es lógica, pero a la vez, pues como digo, es que tiene una gran parte meta y es que no existía el personaje. Óscar Sarmiento Pérez pregunta: ¿crees que se cerrarán las historias de las eras que conocemos para centrarse en las nuevas eras? No lo creo, porque creo que Star Wars, o sea, ya tenemos un periodo de casi 100 años, ¿no? Entre el comienzo de lo que estamos viendo con The Acolyte, que va a suponer un comienzo, y todo lo que es post-secuelas. O sea, eso ya va a ser un siglo de historias, ¿no? Siempre te da para contar nuevas historias que no tienen por qué alejarse en el tiempo, ni alejarse en la temática, sino que pueden ahondar en otros aspectos, en otras culturas, en otras situaciones, y pueden seguir contándonos pequeñas historias que estén relacionadas con todo esto, porque al final el conflicto que vemos en la trilogía original es la esencia de Star Wars. Quitarle en exceso esos elementos también supondría que fuera otra cosa diferente, ¿no? Entonces yo soy muy partidario de que se innove, de que nos cuenten cosas diferentes, pero no hay que huir por completo tampoco de lo que existe y lo que le da la identidad a Star Wars, porque entonces pues sería otra historia centrada en una galaxia, o sea, otra space opera. Tampoco es para mí el objetivo, ni es lo que más me interesa ver. A mí me interesa que combinen, que haya combinación con cosas nuevas, pero que no obvien lo que ya existe. Y vamos a terminar con una pregunta muy interesante de señor Lobo. ¿No tienes la sensación de que Disney Lucasfilm nos está privando de ver lo que la mayoría de fans siempre han querido ver en Star Wars? Por ejemplo, historias importantes de Luke como Jedi, más guerra Imperio Rebeldes con los efectos especiales actuales, e incluso desarrollar la trama de la antigua República. Mi sensación es que nos dan solo migajas de eso para mantenernos enganchados en historias menores e intrascendentes, y que podrían hacer mucho más, historias grandes e importantes. ¿Crees que se darán cuenta y cambiarán de cara al futuro? A ver, en parte puedo estar de acuerdo con algunas cosas, ahora las comentamos, pero hay otras con las que no estoy de acuerdo con la premisa. Por ejemplo, historias importantes de Luke como Jedi. De manera un poco indirecta, sí que estamos viendo las historias de Luke como Jedi, porque lo hemos visto en el final de la segunda temporada de Mandalorian, aunque haya sido un momentito, pero después tuvimos un capítulo prácticamente entero que nos pone bastante en contexto del personaje en The Book of Boba Fett, ¿no? Y que está formando su academia Jedi. Y por supuesto, tened claro que vamos a ver más de este personaje en el futuro. No creo que vayamos a ver una película, una serie dedicada por lo obvio, ¿no? Porque ya el actor, pues, habría que abusar muchísimo de toda esta tecnología del deepfake, etc. Pero yo sí creo que vamos a ver bastante más todavía y que vamos a ver cómo se relaciona con las grandes historias que nos están contando a través de The Mandalorian, de Ahsoka, etc. Se viene una película de Filoni. No os quepa duda de que ahí vamos a ver algo relacionado con Luke o con Leia incluso, o puede que incluso con Han Solo, etc. Después, más de la guerra Imperio Rebeldes con efectos especiales actuales. Hombre, yo diría que hemos tenido Rogue One, que básicamente es eso. Estamos teniendo Andor, que básicamente es eso. Entonces, lo único que a mí me faltaría, y aquí le doy la razón al señor Lobo, lo he dicho muchas veces, es una serie o animada o live action entre los episodios 4 y 5 y entre los episodios 5 y 6. Sé que están los cómics, aquí está el que ocurre entre los episodios 4 y 5, pero en el audiovisual creo que podrían hacer ahí algo. Igual que hubo Clone Wars, pues que ahora hay algo tipo Civil War. Creo que sería espectacular.
y que además que aparezcan todos los personajes que conocemos de la trilogía original y los expandan, etc. Eso estaría genial. En cuanto a la Antigua República, que sé que es algo que muchos preguntáis muchísimas veces, os lo he dicho en muchas ocasiones. El problema de la Antigua República es que la historia en sí no es de Lucasfilm, es que lo hizo con otra compañía donde muchos de los personajes fueron creados y muchas de las historias planetas por la otra compañía. Incluso a nivel visual, a nivel concepto, no encaja del todo con Star Wars, si os fijáis. No tiene mucho que ver, sobre todo con la trilogía original. Cogen una serie de elementos y los expanden, que está muy bien, pero bueno, alejándose incluso un poco de los conceptos. A mí ya sabéis que me interesa la Antigua República como algo casi aparte. Me gusta, pero como que no me pega del todo con Star Wars. Y sobre todo, es que es una cuestión de que ni siquiera son personajes e historias creadas por Lucasfilm. Ha habido incluso cuestiones con derechos, que no sé si a día de hoy estarán ya resueltas, pero por lo menos hasta hace no demasiado seguía habiendo problemas sobre cómo distribuir esos derechos, porque la propiedad intelectual no era ni siquiera en exclusiva de Lucasfilm, etc. Por eso han creado la Alta República. La Alta República, aquí tenéis el libro que empieza la historia, ¿no? Luz de los Jedi. Es en sí el concepto de la Antigua República, pero adaptado más a Star Wars y sobre todo de propiedad exclusiva de Lucasfilm. Por tanto, ahora ya sí que pueden hacer historias con eso. Vamos a tener The Acolyte y vamos a tener seguramente más historias. Entonces, que nos estén dando, eso de que nos estén dando migajas, yo creo que ha sido un poco una consecuencia de que hayan funcionado mejor las series que las películas. Como han funcionado mejor las series, pues nos dan series. Las series no tienen el mismo presupuesto que una película. Lo cual no quiere decir que no vaya a haber y va a haber películas. Entonces yo creo que al final es un poco una pregunta trampa. Porque sí, estoy en parte de acuerdo en que podrían hacer más de ciertas historias o enfocarlo de otra manera, pero también hay que tener en cuenta que algunas cosas creo que sí las están haciendo y que otras dependen de las circunstancias que tenemos actualmente. Entonces yo en definitiva no tengo esa sensación, sinceramente. Creo que podrían hacer las cosas mejor o más aproximadas a esa idea, pero 75% yo diría que van en esa dirección. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un gran like si os ha gustado, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.